Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia muy interesante que tiene que ver con Brasil, ya que el presidente Bolsonaro, liderado esto por Paulo Guedes, en realidad su ministro de Economía, han presentado una propuesta ante el Congreso brasileño que tiene posibilidades reales de ser aprobada, que consiste en la privatización del sistema carcelario brasileño para impulsar un método de cárcel que implique que que los presos que están justamente en las cárceles brasileñas puedan trabajar y sean obligados a trabajar dentro de sus condenas para pagar parte de los costos que significa mantenerlo. Y vamos a ver esta idea de por qué puede ser buena o mala. Son un tema particular, es interesante, no es algo único, esto se aplica ya también en Estados Unidos, donde muchas veces aquellos que están en las cárceles utilizan los trabajos forzados como uno, un medio de generar un pago de los costos, segundo, aumentar la actividad económica y tercero, un método de rehabilitación, ya que de esa manera pueden estar con preparación laboral aquellos que entraron a la cárcel y hay una alternativa más allá de volver a cometer un crimen a salir de la cárcel, ya que no es raro que alguien entra a la cárcel, sale a la cárcel, nadie lo contrata, vuelve a cometer crímenes y es un ciclo que continúa y se genera una cultura de la delincuencia. Vamos a ver todos esos detalles con la continuación de esta propuesta interesante. Pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Tomás Rebeco, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias Tomás, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere apoyar al canal como lo hizo Tomás, puede decidir hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o también puedes ir a hacer un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube. Todas esas opciones estarán presentes en el comentario que está fijado abajo en los comentarios. Habiendo dicho eso, vamos con el detalle en qué consiste esta propuesta. En parte esto fue propuesto por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, esta privatización de las cárceles, porque gran parte del gasto público, una parte importante del gasto que hay en Brasil por parte del Estado brasileño, todo esto financiado con el dinero de los impuestos, es decir, del bolsillo, del esfuerzo de los trabajadores de Brasil, financia en parte a aquellos que están en la cárcel. Y lógico, porque como las cárceles son estatales, como todo lo estatal, se financia con dinero ciudadano común y corriente. Y esto tiene un costo muy alto para el Estado brasileño, por lo tanto para el bolsillo del ciudadano corriente de Brasil. Y por lo tanto lo que están proponiendo es no una privatización per se, porque aquí quiero hacer una distinción. Una privatización por completo es venderlo o pasárselo a los trabajadores o darle a cada ciudadano un porcentaje, son distintos métodos de privatización, y soltar por parte del Estado esa empresa y permitir que en el mercado fluya de una manera u otra, dejarla básicamente ir por su camino. Pero lo que están haciendo aquí no es eso. Lo que están haciendo es la propuesta para pasar a que las cárceles sean concesiones. Y una concesión no es una privatización, es distinto. Porque una concesión lo que hace es mantener la propiedad y los derechos en el Estado y después llegan empresas, usualmente grandes corporaciones, al Estado a hacer un concurso a ver quién se consigue el derecho por una cierta cantidad de años de poder hacer una cierta actividad con un monopolio artificial. Porque, por ejemplo, en el mercado privado, cuando algo se privatiza de verdad, cualquiera puede entrar, todos pueden competir, hay libertad en eso, una concesión no, esos son monopolios artificiales del Estado que se los pasan a uno que otro privado y hacen concursos para ver quién lo obtiene cada cierto tiempo. De cierta manera una concesión es mejor que un tema estatal, pero sí tiene un elemento bastante alto de corporativismo, es mejor una privatización por completa en ese sentido. Pero de todas maneras una propuesta buena. Y eso porque tiene un costo muy alto las cárceles en Brasil y por lo tanto mantener a cada preso en Brasil es muy costoso. Entonces lo que consistiría esto es que se hacen concesiones de las cárceles y en esas cárceles los que están ahí, los presos, estarían trabajando en ya sea en temas simplemente de construcción de carreteras, de justamente de material industrial, una serie de cosas y eso generaría una cantidad de dinero. Y ese dinero que generalmente se le pagaría al trabajador directamente, en este caso a un preso, no va para eso, sino que sirve para descontarle tiempo de la condena. O sea, si tú trabajas muy bien, puedes descontar tiempo de tu condena y salir antes de la cárcel. Y también para pagar en parte los costos de mantener las cárceles, ya que dicen que es muy costoso y está generando un déficit millonario que está costando mucho dinero al bolsillo del ciudadano común y corriente en Brasil. Un tema interesante. ¿Y por qué lo digo? Aunque creo que de todas maneras es más bien insuficiente. Porque en Chile tenemos situaciones similares, no en que se vaya a aplicar esto, sino en el problema de las cárceles y que es otra problemática que muchas veces no se habla. En Chile tenemos muchas cárceles
y están repletas. Seamos sinceros, están repletas y falta espacio, diríamos en ese sentido, faltan más cárceles. Y también hay muchas personas que a veces van a la cárcel por temas que ni siquiera deberían estar ahí. Por ejemplo, está la situación del microtráfico. Yo pienso que deberían legalizarse las drogas y por eso yo pienso que las personas que están vendiendo marihuana, por ejemplo, en la calle no deberían estar en la cárcel, porque no pienso que eso debería ser ilegal. Pero más allá de eso, el costo de mantener a un preso en Chile es altísimo. En Chile, y esta noticia es del año 2017, y como ha habido inflación y otros problemas, probablemente esto esté más alto, pero de acuerdo a estos datos del año 2017, que justamente entregó el Estado, cuesta 724.000 pesos al mes. Usted escuchó bien, una cantidad alta de dinero mantener a alguien en la cárcel en Chile. Y como se imaginarán, ese dinero sale del Estado, y el Estado ¿de dónde lo saca? Bueno, de nuestro bolsillo. Nosotros pagamos impuestos todos los días para el PAN, las contribuciones, combustible, la micro, en todo hay impuestos. Y parte de ese dinero se va a pagar esto, ¿no? A los presos. Porque claramente es tan justo que alguien hace un crimen, tiene víctimas y después esas mismas víctimas terminan pagándole básicamente la habitación en la cárcel. Colectivamente terminamos pagando el equivalente de 724.000 pesos por cada preso, que sale todo eso en nuestro bolsillo. Personalmente me parece un poco injusto porque, de cierta manera, las cárceles son horribles, pero tú estás pagando siendo una persona inocente que está viendo esto, un ciudadano común y corriente inocente que no ha cometido ningún crimen, y terminas pagando tú a un preso su estadía en la cárcel con tu dinero. Tiene cierta injusticia, ¿no? Entonces, esta idea se podría replicar aquí en que los presos trabajen, generen dinero y con eso paguen, en parte, si es que no su totalidad, el costo de mantenerlo. Y además estoy seguro que como las cárceles son estatales, al igual con todo el estatal, hay una serie de malgastos, debe haber corrupción entre medio, pitutos, temas políticos, familiares, amigos, gente de partidos políticos que están en puestos, muy bien pagados por supuesto, y además debe haber el tema de la compra de alimentos que debe tener unas cosas más, ¿cómo decirlo?, corporativistas en las cuales debe haber algún acuerdo no muy limpio para obtener ciertos alimentos para las cárceles, dan una serie de problemas y todo eso, al igual como pasa con ENAP, como pasa con Codelco, como pasa con todas las empresas estatales, debe aumentar el costo. Entonces, si esto pasara a ser privatizado, probablemente cueste menos mantener un preso, pero también si es que a esto se les obligara a trabajar, ellos podrían mantener parte de ese dinero. Pero creo que nos estamos quedando cortos con ese elemento, porque también me parece que aquí hay un problema en la concepción de la justicia con respecto al castigo que hay respecto de aquel que ha sido encarcelado. Porque al menos mi concepción, que es muy rothbardiana, porque yo sigo la justicia postulada por Rothbard, que podríamos decir que es el marco legal libertario, yo creo que el fin de la justicia, más que castigar per se, o hacer incluso rehabilitaciones, que no estoy tan convencido que en muchos casos funcionen, el rol de la justicia debe ser compensatorio. ¿Qué significa esto? Que el rol de una sentencia, como también de una condena, debería ser ayudar a la víctima del delito la mayor cantidad posible y de restituirle dentro de lo posible al estado anterior al crimen. ¿A qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, hubiera alguien que es un ladrón y le robó, por ejemplo, 500.000 pesos a una persona X, cualquier persona, lo justo, de acuerdo a esta concepción de justicia, no es necesariamente una pena de cárcel per se, sino que le devuelva los 500.000 pesos que le robó, ahí restitución para estar al estado anterior, pero además que el criminal sufra sobre sí mismo el mismo acto que él realizó, entonces él debería pagar 500.000 pesos adicionales. 500.000 es devolver lo que quitó, 500.000 es lo que tiene que sufrir él para sufrir el mismo daño que él causó. En la práctica, la persona que le robaron 500.000 debería recibir 1.000.000. 500.000 que eran los suyos, restitución, 500.000 adicionales porque es lo que el otro intentó causar y terminó causando, y que se le restituye al otro como una compensación legítima. Y lo mismo para otras materias. Creo que lo justo en ese caso es siempre que el delito que uno causa sobre otro debe ser sancionado con el mismo delito sobre uno, por dos básicamente, porque uno es por estar en el método anterior y otro para que sufras todo el mismo daño. Por lo mismo, la pena máxima siempre será eso, que es el equivalente, aunque siempre el que ha sido la víctima podría decir, bueno, es mucho dinero, tal vez quiero cobrar menos, quiero algo menor. Tal vez no sea así. Y por lo mismo yo creo también en el tema de la pena de muerte, pero solo en caso en que se ha causado lo mismo. Si alguien mató a alguien, creo que en ese caso es legítimo que la víctima, no un tribunal, pueda decidir, cuando se condene la culpabilidad y se determine, si quiere que sea pena de muerte. O tal vez esa persona dice, yo no creo en la pena de muerte, tal vez creo que debería ser algo menor, y es decisión también de la víctima. Pero creo que justamente en esos casos es donde se aplica.
Y por lo tanto, personalmente creo que la estadía en la cárcel, más que estar en un tiempo arbitrario, porque a veces le dan 5 años, 10 años, y son números de la nada. No es como que tenga un razonamiento lógico, es como que alguien dice, yo creo que deben ser tantos años. Y es porque sí. Entonces, para mí la estadía en la cárcel, por lo mismo, tiene que ser un tema productivo que compensa. Si es un tema monetario, como yo mencioné, uno está en la cárcel, la cantidad de tiempo que tenga que estar hasta que paga la deuda de lo que se robó y paga también el dinero adicional de lo que le deberían sacar por el daño que hizo. Tema. Si tú estás justamente por asesinato, violación, etcétera, es porque también la resolución judicial no se te aplicó el equivalente que es la pena de muerte, por ejemplo, pero se te dijo tal vez perpetua o que vas a tener que pagar un monto de dinero tan grande a las víctimas que nunca vayas a salir de ahí porque vas a estar trabajando el resto de tu vida para pagarle a la víctima. Son concepciones de justicia distintas. Actualmente, si usted ve el Código Penal, hay delitos, algunos son menos arbitrarios, y de repente hay una sanción que te dice una cierta cantidad de años. ¿Por qué? Bueno, porque a los políticos se les ocurrió en algún momento que tenían que ser tanta cantidad de años. Y de repente otros dicen que tiene que ser más alto, más bajo. ¿Por qué? Porque ellos quieren, no hay una lógica detrás. Entonces, personalmente tengo esa concepción, pero más allá de esa concepción de justicia que es la que sigo yo, creo que es importante poder analizar este tipo de propuestas en Chile porque por un lado es injusto que los ciudadanos comunes y corrientes que no han hecho ningún crimen tengan que pagarle su estadía a criminales que sí lo han hecho y también de esta manera bajamos un poco el gasto innecesario en presos y de esta manera también empezamos a ojalá se agregue el elemento de que los trabajos que se obliga a hacer a aquellos que han cometido crímenes, una parte de ese dinero pueda ir a las víctimas de esos crímenes para que reciban algo justamente por esta situación. Porque cuántas veces ustedes han visto que alguien sufre un crimen y ya puede ser que metan a la cárcel, si es que lo meten a la cárcel, a la persona que lo hizo, pero después uno termina destruido, uno termina con su vida completamente afectada y bueno, te destruyeron la vida y el otro tal vez está en la cárcel, pero igual tú te viste perjudicado. Lo mínimo sería que haya compensación a través del trabajo del criminal para la familia del afectado. Lo mínimo, si es que el afectado no está vivo. Entonces me parece un proyecto interesante, ojalá se puedan replicar este tipo de políticas también en Chile y veamos cómo se desarrolla. Al parecer tiene posibilidades reales esto de ser aprobado en Brasil y estaría copiando ciertos modelos carcelarios que ya se aplican en los Estados Unidos. De todas maneras, recuerden que ustedes me pueden recomendar alguna noticia de cualquier tema, en realidad un análisis, cualquier recomendación, abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.